yo creo que el campo ha tenido una evolución en ese sentido. Pienso que como que la cualidad que tiene o la particularidad es que efectivamente es como una pequeña ciudad dentro de una otra ciudad mayor, ¿no es cierto?, que es este barrio, pero al día norte, pero que su particularidad era esa como de esta estructura interna, ¿no es cierto?, de a partir como de jardines, patios, etcétera, etcétera, y quizá un poco puertas adentro, era como mucho más conventual. Yo creo que lo que ha pasado con los nuevos edificios, el de arquitectura o el de diseño, es que han establecido una nueva relación, ¿no es cierto?, que esta apertura abierta al barrio, etcétera. Antes como que la puerta era el zaguán de la casona, entonces creo que esa idea de patios, patiecitos, jardines, etcétera, era la manera en que se vinculaba con el barrio antes. Hoy día creo que los edificios han empezado a tener como una actitud, podríamos decir, urbana bastante distinta y que es bien interesante también. Este convento o esta cosa como claustro se abra el barrio como una idea más radical, ¿no es cierto?, que eso antes no existía. El campus es una pieza bien emblemática, uno podría decir, de cómo se construye un conjunto arquitectónico en relación a unos atributos del paisaje. Desde el primer trazo de la casona, de la alquería paralela al eje del río y paralela al cordón del San Cristóbal, a la conformación del patio posterior, que toma el nivel de la alquería, define este patio el patio de la casona Lo Contador, la formación del zócalo respecto al río. O sea, esa primera relación me parece que es muy nítida en instalarse frente al paisaje. Yo creo que es evidente que cada uno de los edificios que conforman el campus tienen un estándar por sobre la media, partiendo por la casona, que es una obra patrimonial con mérito. A partir de ese nivel, creo que cada una de las piezas ha tratado de tener una cierta densidad de pensamiento y una cierta masa crítica, lo que hace que el conjunto sea más que la suma de las partes. Ahora, yo creo que el verdadero valor del campus, en todo caso, no es tanto los edificios que se construyen, sino que la calidad del espacio que quedó entre ellos, los jardines, los patios, que es finalmente donde ocurre la vida universitaria. Y eso me parece que ha tenido tanto nivel, aquello que no se construyó, como aquello que se construyó. La Casona es un edificio notable y de alguna manera en esa virtud ha sido la matriz, ha sido el eje ordenador por cómo se ha pensado, yo diría como resultado, del resto de las edificaciones y de las decisiones de construcción que han habido en el campo. La Casona siempre ha dado la pauta. De alguna manera ha sido, yo diría, la guía que han tenido todo el resto de los arquitectos en sus intervenciones. El plan maestro también le atribuye a la Casona una cierta geometría predominante. Por eso tenemos el eje central con el patio de madera en todo su costado norte, con un cuidado que significa la separación, dejar este espesor patio para que se construyan las otras obras, de manera tal de resguardar, no solamente de resguardar el sentido que tiene la Casona, esta cuestión patrimonial, sino que también la presencia del edificio, que eso tiene mucho más que ver con su forma construida. Pero cuando nos tocó encabezar el diseño del edificio de diseño y estudio urbano y también del edificio de arquitectura, en los diálogos con los arquitectos que estaban proyectando su edificio, aparecía el espacio de la Casona como un espacio que también formaba parte de los recorridos, de las circulaciones, de los ejes que iban a permitir también ocupar o darle función a esos edificios. Es decir, no está desligada de la espacialidad, de las virtudes y del uso que tienen los otros edificios. Primero, señalar que una unidad de proyecto como era la Casona con su casa quedan escindidas en ese momento, ¿cierto? En los 60, con esta vivienda para Sergio Larraín y con el campo. Esa relación que queda en un momento cortada en términos de propiedad y de flujos, porque en el fondo se definen, se lotea de una manera tal que quedan escindidos.
Y esta propiedad, al quedar en la altura de la parte superior de la casona, la alquería, no en la altura de la calle, tiene una diferencia de nivel, no sé cuánto será, pero es del orden de 2 metros más o menos, 1,70 m respecto al nivel de la calle, que es la altura en la que están las casas que dan la primera línea del comendador. Y por lo tanto define que en el proyecto de subdivisión predial hay unos predios que son frente del comendador y queda esta especie de oasis, de reducto de Corazón de Manzana, que es donde Sergio Larraín instala su vivienda. Tiene un acceso en rampa, que es el mismo acceso hoy día que tenemos al lado del edificio de arquitectura, que tiene un foco un poquito más de servicio en la actualidad. Yo creo que eso se puede revisar a futuro, ¿cierto? Pero tiene esa rampa, llega al patio de acceso. Sergio Larraín interviene en la casa original, esta nave con un corredor hacia el sur, con una galería hacia el sur y un corredor hacia el norte, y le pone le incorpora 2 volúmenes nuevos, uno que es el de biblioteca y servicios, que está en esta parte de acá, ¿cierto? Que esta es la biblioteca donde estamos hoy día, que es hacia el poniente, y uno hacia el oriente, que es un volumen longitudinal que va hacia el sur y que es donde tenía los dormitorios, los baños, qué sé yo. La primera idea de cómo el campus se podría conectar hacia el oriente, hacia Por Pedro Valdivia, con todo el patio norte que tenía la casona, ese patio empieza a empalmar como una línea longitudinal de Corazón de Manzana con esta otra propiedad de Corazón de Manzana, que es esta casa que se incorpora a la Católica y al campus Los Contador, luego de la muerte de Sergio Larraín, ¿no? Entonces, bien interesante cómo estas piezas que en el momento fueron cortadas se vuelven a conectar por la presencia de este espacio vacío de naturaleza distinta, uno un jardín y el otro una especie de cubierta de barco, el patio de madera. Cómo esta primera pieza que surge, o sea, la casona, ¿no es cierto?, mucho más antigua, la casa de Sergio Larraín también, son todas estructuras anteriores, digamos así, cómo esta primera pieza se piensa, ¿no es cierto?, y se pone en este lugar, dando también luces de lo que será el desarrollo posterior del campus. A ver, este edificio en realidad es como parte de una historia un poco más compleja y más larga. La facultad se inaugura en la Facultad de Artes en la universidad, ¿no es cierto? Y en el decanato de Pedro Murtiño se decide que la Escuela de Arte, que estaba instalada aquí, ¿no es cierto?, sí, en las instituciones que existían aquí, se traslade a Campus Oriente junto a música y teatro. Nosotros ganamos con otros profesores, Juan Jugarte, Renz, Kabuki y la Gitana Venezuela, el concurso de ese traslado de la nueva Escuela de Arte en Campus Oriente. Pero por problemas, no sé, imagino político, no tengo idea qué, de la universidad en ese momento no se aceptó que se fuera para allá Arte, y se decidió entonces que Arte se quedaba aquí, pero se hacía un nuevo edificio. Y este nuevo edificio, como nosotros habíamos ganado el concurso, nos piden que hagamos este nuevo edificio junto o en conjunto con una especie de primer plan regulador del campus. Y ese primer plan regulador era establecer una especie, esta línea en el fondo era una L que armaba todo esto, que iba a ser como la contención del campus y que inaugura, yo diría, no sé, primero este patio central, inaugura el patio, porque se dejaba este eje y se dejaba una pasada hacia atrás, a futuro, hacia la casa de Sergio, que sé que alguna vez se soñaba que fuera parte de este campus, que en ese momento era la casa de Sergio Larraín. Y entonces arma eso y inaugura el subsuelo. O sea, toda la propuesta que venía también de este proyecto de arte era que se inaugurara el subsuelo como el patio de escultura y qué sé yo. Ese plan regulador se aprobó en la municipalidad como una especie de master plan, digamos, para el campus, y nos dan, o sea, nos dicen ya ustedes van a hacer el edificio de arte aquí, con un sistema constructivo que ya estaba como evaluado, porque la CAP donaba todo lo que eran los elementos de acero, y el Instituto de Hormigón todos los elementos de estos ladrillos, de estos bloques en el fondo. Y entonces al plan regulador como que se le superpuso, que era esta estructura, ¿verdad?, de modulación que armaba toda esta L, se le superpuso estas especies de corchetes de hormigón, un poco como establecer una escala y tuviera que ver con la casona, con lo sólido y qué sé yo, porque la construcción era metálica. Entonces en realidad es un proyecto trunco, porque se partió por las puntas, se partió por
¿no es cierto? Y por ese de allá que lo hizo Alfredo Juneman con Renato Parada. Porque además Con la biblioteca estaba en medio, ¿no? Estaba el edificio de la biblioteca ahí, claro, en una de estas casitas. Aquí, no, aquí. Sí, aquí, estaba como en medio. Sí. Cuando se habló de biblioteca, claro, y la posibilidad y la oportunidad de hacer una biblioteca donde te viene a la imagen todas las bibliotecas que uno conoce o puede conocer como arquitecto, y todos los equipos, incluso hubo una gran discusión de si cómo se iba a poner la biblioteca en un subsuelo. No la iba a ver nadie, ¿cierto? Entonces el desafío era hacer de esta biblioteca también un depósito, porque era no solamente biblioteca, sino que era el centro de información de la red, y en ese sentido tenía algo de depósito. ¿Y por qué no un depósito subterráneo? Pero que cuando uno estuviera en este piso no tuviera la idea de estar en un subterráneo. La idea de que esto desapareciera no es porque estuviera en la oscuridad, sino que porque al fondo había luz. Entonces esto debía aparecer en silueta. Y aunque ustedes no lo piensen, ustedes se cuenta que aquí hay 21 metros de luz. Mira el tamaño de la viga. La viga tiene 1,10 metros, claro. Lo cual quiere decir que esta viga está soportada de otra manera. ¿Cómo está soportada? En esos pilares delgaditos que forman la estructura, que agarran como puntales unas viguitas que vienen a aportar a esta viga. Si no, esta viga tendría 2 metros y tanto de altura. Sería gigantesca, no haría sentido. Bueno, en el caso del edificio de talleres, creo que es importante entender cuál era la pregunta que había que contestar, cuál era el problema que había que resolver. Y se trataba básicamente de remodelar salas de clases que no estaban siendo usadas, que los estudiantes no estaban usando para hacer el trabajo de taller en la universidad. La presencia física es importante en una carrera como arquitectura y eso no estaba ocurriendo. Y además faltaban espacios para corregir los proyectos, que es como una actividad muy central de la práctica arquitectónica. Y para poder dotar de esos espacios de trabajo, habían unas restricciones, que era 4 UF por metro cuadrado para remodelar el antiguo edificio de sala de clase y 3 meses de tiempo. Por lo tanto, no hay mucho espacio, en verdad no hay tiempo ni lugar para una segunda derivada. Había que hacer una pura operación que fue darle una nueva envolvente al edificio y en el espacio que había entre el edificio antiguo y en el edificio nuevo, crear esos lugares que eran necesarios para el campus. Por lo tanto, yo diría que la contribución del proyecto trató de tener menos líneas que las que había antes, tal que esa pieza se pudiera venir a una especie de fondo y no al frente, de nuevo tratando de que fuera el espacio vacío entre la casona y el patio de la biblioteca el protagonista, y luego para ese set de restricciones que le ponía mucha presión al proyecto, tratar de responder con un edificio tuviera una cierta calma, diría yo, frente al conjunto y que esa tratara de ser su contribución, dejar que fuera la casa el verdadero protagonista del campus. Una de las primeras operaciones que nos planteamos fue que esas casas estaban en una relación muy doméstica con el barrio, perteneciendo al predio del campus. Su relación era muy doméstica, dividida por medianeros, que suelen ser, ¿no es cierto?, la condición de las casas entre sí como predios divididos, y fue intervenir esa medida de medianero y abrirla como un nuevo umbral para el campo. Es decir, nos metimos como al espacio trastienda entre las casas, el espacio del medianero. Si uno se fija, ¿no es cierto?, las dos casas colindaban con medianeros, con espacios de servicio, y la medida de abrirlo fue intervenirlo en ese umbral, que uno permitiera ir desde el barrio hasta el interior del campo con una nueva medida a otra escala, ya esta vez como escala de campo. Un punto importante ahí es como revertir el orden del barrio jardín de las casas. Que uno tiene antejardín, casa y después el jardín principal. En ese sentido, al abrir esta nueva dimensión, las casas se vuelven pabellones de un jardín mayor. Una foliz. Sí, es como pero unidas por un orden público. Claro. Sí.
donde se suman al recorrido de trazas tanto rurales como de las trazas de los jardines interconectados. Pero se invierte el orden, en el sentido de que el orden principal es recorrer por dentro, más que estar entrando Exacto. desde la calle al interior. Creo que desde la concepción de este proyecto, que fue por concurso público, uno de los supuestos con que se trabajó, que puede ser discutible, pero que a mí me parecía, sobre todo por lo cargado de este lugar y la potencia que tiene donde se emplaza, es que haya que darle igual o mayor importancia a los espacios exteriores que el edificio genera, es decir, a la relación con los edificios con que empieza a dialogar, que el espacio interior. Frente a este supuesto se trabaja principalmente con dos operaciones. La primera sería que el volumen se comprime lo mayor posible, pero se comprime en su altura. La segunda operación es, de alguna manera, retranquearse de la línea de edificación o echarse atrás lo más posible, de manera de una suerte como de dar un paso atrás a la casona patrimonial que es la que está contigua a este edificio. Entonces, es un edificio que de alguna manera es discreto, que intenta desaparecer. Este edificio, creo que lo que trata de hacer es generar una nueva relación de porosidad con el barrio en que se encuentra y que de dar cuenta hacia la calle o hacia su barrio de la actividad académica. Sumado a lo anterior, se genera un nuevo zaguán de acceso que de alguna manera también comienza a modificar los recorridos internos del campus. Genera una nueva entrada, un nuevo lugar de encuentro en sus dos extremos, en el nivel de la calle con este zaguán, pero también en el nivel de su cubierta con esta terraza que tiene una fuerte vocación pública. Ese mismo esfuerzo creo que está en esta escalera de la fachada en que uno puede subir, recorrer el edificio hasta el cuarto nivel sin necesariamente entrar ahí.